Hola, bienvenidos a esta reunión del Plenilunio de Géminis 2024. Para empezar, hay que remarcar que el Sol se encuentra alineado teóricamente desde el punto de vista de la Tierra con la constelación de Géminis. No obstante, la Luna se encontrará en la constelación complementaria, en el signo complementario, Sagitario. Básicamente datos sobre el tema de Géminis. La entrada del Sol fue el día 20 de mayo a las 12:59 horas UTC. El plenilunio será el 23 de mayo a las 13 horas 52 minutos hora UTC, el tiempo universal coordinado, y el novilunio será el 6 de junio del 24, evidentemente, a las 12:37 horas UTC. La nota clave: reconozco a mi otro yo y al menguar ese yo me elevo y crezco. El pétalo que se debe desarrollar es la relación. Los planetas regentes: Mercurio a nivel de personalidad, Venus a nivel de alma y a nivel jerárquico o iniciático la Tierra. Los planetas regentes, los rayos, son Mercurio, el cuarto rayo de armonía a través del conflicto; Venus, quinto rayo de investigación o ciencia; y la Tierra, tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad. Los rayos de la constelación representan el segundo rayo de amor-sabiduría a través del triángulo de constelaciones de Géminis, Virgo y Piscis. Pertenece a la cruz mutable, junto a Virgo, a Sagitario y Piscis, y a la trinidad de aire, Géminis, Libra, Acuario. También se le conoce a Géminis con el nombre del Festival del Cristo, Festival de Géminis, Día Mundial de Invocación o simplemente Día de la Gran Invocación. Todos estos nombres tienen el desarrollo, el despertar del pétalo de la relación. Luego lo veremos, es la relación correcta, armónica entre el alma y la personalidad. Es un signo calificado como muy dual, pero en la correcta relación, el correcto trabajo de los pares de opuestos se va a encontrar una síntesis. Y esa síntesis vendrá a ser así como una conciencia que es capaz de integrar la parte más elevada, más lejana, más abstracta, con la parte más concreta, la que se utiliza para realizar el trabajo en estos planos karmáticos. Todo esto, el desarrollo del pétalo de la relación, acaba generando buena voluntad, y esta buena voluntad se puede calificar perfectamente como de amor en acción. La relación es una característica expresiva del segundo rayo. Una correcta relación es lo que los humanos necesitamos para desarrollar nuestras actividades. Démonos cuenta que si esto acontece en el reino humano, se puede extrapolar al reino animal y al reino vegetal, y la tierra realmente sería un campo donde la correcta relación tendría su base y su campo de expresión. Hoy por hoy eso no es así. Hablaremos de energía búdica, característica del amor, y tiene que ver evidentemente con la vida invocativa, la vida resolutiva, la vida de relación, la vida de irradiación y la vida de servicio. Así que estas características representarían energía búdica por un lado, discipulado e invocación. Los planetas regentes son Mercurio, Venus, la Tierra. Tengamos en cuenta que muy probablemente solo responderemos en los signos al planeta ortodoxo o exotérico, ese planeta que rige la personalidad, la parte más densa de la misma. Por lo tanto, todavía a lo mejor no estamos en la línea de servicio que nos pueda encaminar a depender del planeta, el regente esotérico, el planeta que trabajaríamos con el ascendente en una vida, y a eso le llamaríamos de hacer el trabajo del alma. La actividad a través del vehículo etérico, del potencial etérico y de la acción. A fin de cuentas, Géminis es el signo que propicia el nacimiento del vehículo etérico. Vehículo etérico que nos va a permitir, pránico, como se le denomina también, nos va a permitir la actividad en los planos karmáticos, sobre todo en el más denso, donde realmente tiene la proyección el alma y donde debemos entender que si no acude la luz del alma y no somos sensibles a nivel cerebral de la presencia del alma,
todavía seguramente nos queda mucho trabajo por realizar. Representa el trabajo grupal, pues algo que no se puede conseguir a nivel individual, sino que tiene que concurrir el grupo también. La venida del avatar será la revelación de una nueva realidad. Se habla mucho respecto a la venida de un avatar. Se habla mucho del Festival de Cristo, que es esta luna de Géminis, y se habla mucho de una nueva humanidad. No obstante, conviene remarcar que todas esas conquistas de la venida del avatar y la revelación de una nueva realidad, que es una correcta praxis entre el alma y la personalidad, o entre lo inmanifestado y lo manifestado, tengamos en cuenta que todo eso se construye a través de la acción. Es el tercer rayo, inteligencia activa, adaptabilidad, que utiliza la forma precisamente para expresar la cualidad del segundo rayo de amor, sabiduría. En la medida que tengamos correcta acción, correcta relación, el segundo rayo, basándose en la primicia de la buena voluntad, se acabará poco a poco aposentando en las conciencias humanas. Si esto acontece, cualquier revelación que venga después irá en la línea de aposentar las tres grandes cualidades: la luz, el amor y la voluntad al bien. Se puede relacionar evidentemente como una correcta relación entre los pares de opuestos y la semilla de lo que es el nuevo grupo de servidores del mundo, grupo al cual se espera que tarde o temprano nos adentremos, formemos parte del mismo. No existe físicamente, es un grupo constituido desde niveles mentales de almas que están dispuestas a servir a la humanidad. Unos estarán encarnados y otros no lo estarán, pero eso no importa. Lo que importa es el anhelo de servicio a la humanidad. Hablaremos un poquito de la gran invocación, ese mantra de la nueva era que la jerarquía facilitó a través del maestro tibetano Alice Bailey hace ya bastantes décadas, con la finalidad de hablar de una gran entidad. Se le puede denominar con el nombre que uno quiera, pero que básicamente corresponde a los seres humanos despertar la luz, el amor y la voluntad al bien. Si esto se consigue y conseguimos poco a poco dominar nuestra personalidad, integrarla y responder a la voluntad del alma y por extensión con el tiempo a la voluntad de la jerarquía planetaria, el quinto reino de la naturaleza, entonces nos podríamos considerar, si es que lo queremos decir así, que formamos parte precisamente del discipulado. Esa línea de servicio, ese acercamiento, ese camino que se construye hasta que uno obtiene una cierta praxis interna y un cierto revelar, de revelación de conciencia, que indica claramente que podemos acceder a un nivel superior siempre y cuando nos esforcemos. Y ya que utilizamos un mantra como la gran invocación, tengamos en cuenta que si lo recitamos cada día, debemos trabajar en la línea de materializar todo aquello que estamos invocando. La invocación y la oración, la característica distintiva es que la invocación se hace con constancia y pleno conocimiento, sobre todo a niveles mentales. Se trabaja polarizado en la mente. El rezo o las oraciones habitual no es negativo, siempre y cuando mantengamos profundamente la atención y poco a poco salgamos del mundo emocional en el cual habitualmente nos desenvolvemos y pasemos a una octava superior donde la mente funcione en qué niveles: aquietamiento de las emociones, de los sentimientos, de los espejismos, y nos centremos en la realidad. El alma es una y mi obligación es irradiarla allá donde esté. Así conseguiremos crear este sendero de luz que van a hollar los pies del Cristo. Es una frase muy poética, muy hermosa, que se utiliza mucho en el mundo esotérico espiritual. Tengamos en cuenta que ese camino, ese sendero de luz, lo tienen que crear los discípulos, todos aquellos que estamos en el sendero y propugnamos por continuar adelante y hacemos lo posible para realmente cada vez ser más conscientes del trabajo que desempeñamos, teniendo en cuenta que no hay que confiar en esos avatares que están muy bien, que la gente habla de ellos, pero no se dice suficientemente que el trabajo de invocación corresponde a cada uno de nosotros. Y una vez hayamos invocado, la energía que se precipite la debemos gestionar nosotros mismos también. No esperemos que nos ayude la jerarquía. La jerarquía nos va a dar directrices. Para eso está. Si las queremos cumplir bien y si no las queremos cumplir, también bien.
porque depende prácticamente el camino del retorno del avatar, depende de la actitud de un grupo numeroso de seres humanos que sí que están realmente orientados a la luz. Los demás podemos participar activamente si queremos, pero que sepamos que nuestro trabajo no tendrá la misma repercusión. Aún así, nos deberemos esforzar a diario. Correctas relaciones humanas, entonces esto se va a transformar en que seremos nosotros mismos quienes caminemos por la tierra predicando el Evangelio. O mejor dicho todavía, convertirnos en el Evangelio mismo. En lugar de leer tantos libros y recitar ciertas frases, ciertos mantras y darnos a entender que hemos conseguido un nivel poco menos que como Buda o como Lao Tse o como el tibetano, ¿por qué no pensamos en términos prácticos y apliquemos todo aquello que estamos aprendiendo? Y mucho más aquello que internamente percibimos, porque esa pequeña noción que tengamos interna, esa es la verdadera perla de sabiduría que nos toca trabajar. Lo demás está muy bien, pero seguramente que todavía no es el momento. Pentecostés, tema asociado al festival de Géminis, representa la fiesta de la expansión de la luz. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria es. De otra manera, o despertamos la conciencia crística, hacemos lo posible por ver ese aspecto interno, subjetivo, y lo convertimos en algo práctico, real y tangible, el alma, o de lo contrario estaremos, como siempre, especulando, empleando un tiempo que debemos aprovechar seguramente para estar más atentos, cambiando de opiniones, y no se trata de cambiar de opiniones. Cuando convenga habrá que hacerlo, pero fruto de la experiencia, de la expansión de la conciencia, no porque se impongan modas o porque unos lo hagan y otros lo quieran hacer mejor, no. Es cuando el alma habla e irradia. Entonces sí que hay que hacer un cambio, hay que ser consecuente. La atención permanente al contacto con el alma. Esto es vital. Básicamente, el contacto con el alma se puede producir en muchos momentos de la vida, especialmente en los festivales mayores como Aries, Tauro o este de Géminis. Puede haber un pequeño contacto. Por eso se nos pide que estemos en perfecta atención, en un silencio interior considerable, que solamente escuchemos lo interno. No obstante, se nos dice que debemos ser plenamente conscientes del lugar donde estamos habitualmente y conocer todas sus particularidades. No obstante, nuestra atención debe estar dirigida a lo más sublime, a lo más abstracto, sin dejar de lado la atención que merece lo concreto. Si somos capaces de percibir todo esto y trabajarlo de manera equilibrada, eh, internamente despertará en nosotros algo y nos va a decir que tenemos que estar unidos. Y unidos al servicio de aquel que viene es juntar las almas bajo el principio de unanimidad, no de uniformidad. Nos unimos como almas y como almas preparamos el retorno del avatar y como almas unidas expresaremos la grandeza del avatar. Eso es un trabajo más interesante y una afirmación más interesante que creer ciegamente en que el avatar nos va a visitar. A nivel personal, tenemos la potestad, tarde o temprano, de producir una revelación. Cuantos más humanos tengan esta revelación, autorrevelación, mayor será la opción, el porcentaje de probabilidades de precipitación de una energía nueva, la energía búdica o energía del amor. Pero no olvidemos, el avatar hará su trabajo, pero si nosotros los humanos no preparamos el camino, el avatar no puede aparecer. Dicho esto, vamos a pasar enseguida ya a explicar en qué consiste este signo de Géminis. Pertenece Géminis a la cruz mutable. Es la famosa esvástica, la cruz del karma, la rueda de Shansara, el eterno retorno. Una encarnación, otra encarnación, otra encarnación, otra encarnación. ¿Qué ventaja tiene esta opción? Pues tiene una ventaja muy grande. Si me equivoco, si cometo errores como habitualmente hacemos, tengo más oportunidades. No tenemos, o a lo mejor hemos tenido a lo largo de nuestros años, de nuestra vida, un pequeño atisbo de que estamos repitiendo curso, de que estas cosas no tiran adelante, que esto es muy lento, pero tengamos en cuenta que no todo el mundo percibe eso desde niveles superiores. Lo pueden percibir desde niveles emocionales, de la personalidad concretos, pero hemos de apuntar hacia lo más elevado.
Dice, hablando en forma general, el tibetano nos dice que la cruz mutable rige, por lo tanto, a la forma o naturaleza corpórea que utilizan las conciencias para evolucionar. Controla todo el ciclo de vida del alma individual a través de las etapas de las experiencias inferiores de la humanidad, etapas estrictamente humanas, y los procesos integrantes del desarrollo de la personalidad, hasta que el hombre se transforma en una persona alineada, reorientándose lentamente hacia una visión superior. Es un proceso muy largo, de miles y miles de encarnaciones. Como afortunadamente no tenemos memoria de las encarnaciones anteriores, pues al borrarnos la memoria nos hacen un gran trabajo. De lo contrario, no tendríamos capacidad de aprendizaje nuevo. ¿Por qué? Porque sería tanta la carga que tenemos de una memoria de vidas pasadas que nos haría muchísimo daño. No tenemos memoria, pero tenemos que reconocer que las circunstancias en las cuales nos desenvolvemos habitualmente, la forma que tenemos de reaccionar, de procesar los datos, de expandir la conciencia, el karma, todo eso que llamamos karma, nos lo hemos ganado en vidas pasadas. Se trata de que en esta vida no añadamos más leña al fuego, o como también se dice, no pongamos más piedras en la mochila, no añadamos más cargas. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo eso, las opciones para tener una revelación van a ser menores y condiciones más difíciles. No es lo mismo despertar y seguir adelante que despertar y no querer seguir adelante. La cruz mutable, de cambio material y movimiento constante, puede ser representada por la esvástica. El hombre es inconsciente de la naturaleza de las cuatro energías entrantes y poco puede interpretar en términos del alma. Las energías hacen impacto sobre él y lo impulsan a la actividad material. La cruz de la personalidad hace que el hombre crucificado en ella se dedique a las cosas materiales para poder en su oportunidad emplearlas divinamente. Vamos del trabajo en lo concreto a la oportunidad de trabajar con cosas grandes, abstractas, inmateriales, espirituales si queremos, esotéricas, el mundo del alma, el mundo de la conciencia. Los nazis eligieron de esta cruz el aspecto inferior del símbolo, expresando así, al finalizar el ciclo material de la existencia humana, el falso y maligno empleo de la materia, cuya clave es la separatividad, la crueldad y el egoísmo, el mal uso de la sustancia y la prostitución de la materia y de la forma para fines malignos. Constituye el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el tercer aspecto de la divinidad, el aspecto Brahma, el aspecto femenino, también conocido como mente, mundo débico, electricidad, muchísimos nombres tiene, no importa el nombre, le podemos llamar materia. Por lo tanto, utilicemos la materia para beneficio de la conciencia o utilicémosla conscientemente. Como no tenemos la suficiente capacidad de respuesta al medio, lo que hacemos vida tras vida es ir puliendo lentamente la relación con la materia. Y cuando esta materia realmente cumple su propósito, ahí empezamos a encarrilarnos directamente de manera consciente hacia la casa del Padre. Podría decirse que la esvástica lleva a un terrible peligro y a erróneos caminos a aquellos cuya codicia es grande y no ven la belleza de la cruz que alborea ni sienten amor por las vidas humanas. La clave interpretativa, la clave de realización es utilizar la materia en su justa medida. Claro que necesitamos tener una casa, necesitamos vestirnos, necesitamos tener lo mínimo para poder vivir, cada uno según sus circunstancias o para prestar servicio. Pero de ahí a focalizarnos excesivamente en la materia y acaparar la materia en plan taurino, en plan de con una conciencia que todavía está basada en el deseo, eso no es permitido en el sendero. ¿Por qué? Porque indica una orientación errónea de la vida todavía.
Hasta que no entendamos qué sentido tiene el dinero, por ejemplo, qué sentido tienen, por ejemplo, las viviendas, la ropa, las cosas personales, no estaremos dispuestos a podernos desprender de ellas. Y no se trata que tengamos o no tengamos, es la relación mental, emocional que tenemos con los objetos. Para quienes no responden a los aspectos y efectos inferiores de la cruz que gira, según se la denomina a veces la esvástica, los arroja lejos y fuera de sí misma hasta que se detienen en la cruz de la crucifixión elegida, la cruz fija del discípulo consagrado, probablemente la cruz más difícil, donde están las pruebas más fuertes, pero donde realmente uno asume su propio karma, que quiere decir acepta lo que le viene de forma consciente y a partir de ahí se encamina conscientemente a eso que llamamos tan míticamente la casa del Padre, que es volver precisamente a la esencia monádica. En lo que respecta a la cruz mutable, que por ejemplo, la síntesis de la evolución, su problema y su meta aparecen como si estuvieran unidos en una total presentación. Cuando las influencias son observadas como Géminis, la presentación de la dualidad, Virgo, la presentación de la vida y la forma fusionadas, Sagitario, la presentación de la energía enfocada y Piscis, la presentación de una radiación fusionada. Releo. Géminis, la presentación de la dualidad. Virgo, la presentación de la vida y la forma fusionadas. Por eso este signo, Virgo, da el nacimiento a la revelación, el nacimiento de la conciencia crística que se manifestará plenamente cuando alcancemos la cima de la montaña en Capricornio en la tercera iniciación. Sagitario representa la energía enfocada. La salida de Géminis de la humanidad se constituirá precisamente utilizando la energía sagitariana, esa que nos llevará a la cima de la montaña. Y Piscis, la presentación de una radiación fusionada. Es el signo de los salvadores mundiales y equivale esotéricamente al pétalo de la renunciación, la cuarta iniciación. Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis son las 4 constelaciones integrantes de la cruz mutable. Tengamos en cuenta que las constelaciones son entidades vivas, es decir, son seres, entidades psicológicas, algunas con centenares de estrellas, que realmente expresan una energía definida. Y esas constelaciones son las que influyen en el sistema solar, en la Tierra y, por extensión, en el cuarto reino de la naturaleza, el reino humano. La cruz mutable, los pétalos a desarrollar. En Virgo la revelación, en Piscis no está escrito, se ha caído, la renunciación, en Géminis la relación y en Sagitario la aspiración. Reflexionando sobre las notas claves prácticamente de los pétalos, sobre todo los pétalos, las notas claves vendrán más adelante, se obtiene bastante información, porque Virgo, por ejemplo, nos habla de una revelación de una nueva conciencia que se acabará consumando en una coiniciación muy importante que es la cuarta, en Piscis, simbólicamente hablando. No tiene nada que ver lo que tengamos en nuestra carta astral con lo que se está diciendo aquí. A nivel personal, lo único que debe de contar para nosotros, aparte de la información genérica, es donde tengamos el ascendente y donde tengamos el sol. Y también lo de la luna, donde tengamos la luna, sabiendo que la luna es la cárcel del alma, es el camino por el cual no hay que volver. Pero como somos los humanos así, repetimos y repetimos constantemente. Así que Géminis relación, una correcta relación nos llevará a una correcta aspiración en Sagitario. Y una correcta revelación, como he dicho antes, nos llevará directamente a una correcta renunciación. Las notas claves en Géminis tenemos reconozco a mi otro yo y al menguar ese yo me elevo y crezco. De otra manera, yo como alma reconozco la personalidad y en la medida que no me focalizo en la personalidad, sino en lo más abstracto, evidentemente la personalidad pierde fuerza y el alma crece. En Sagitario vemos la meta, alcanzamos la meta y vemos otra meta. Condición sine qua non. La meta, cuando se ha visto, se ha de alcanzar. Y si alcanzamos la meta, estamos en condiciones de prepararnos para alcanzar otra. Lo que no podemos hacer es imaginar que hemos cumplido las metas sin haber hecho el trabajo correspondiente. Este es el problema de la aspiración.
Todo el mundo tiene un rayo sagitariano seguramente. Además, si hemos nacido en España, evidentemente esta energía está con nosotros. Pero tengamos en cuenta que esta es la supermente. Pero no podemos hablar de una supermente, de un estado de conciencia, de un futuro lejano y seguramente maravilloso, si en la vida concreta, en el día a día, no damos señales de que estamos cambiando. Virgo, soy la Virgen y el Niño, soy Dios, soy materia. Prácticamente todo lo manifestado pertenece al Creador. ¿Cómo lo revelo esto? Pues en Piscis, cuando acabo el ciclo evolutivo, abandonando el hogar del Padre y al retornar, salvo. Es el trabajo que estamos haciendo. En un momento dado, en la individualización, más que nada entramos en el reino humano, estábamos en el reino animal, pero en un lejano pasado pasamos como mónadas, nos adentramos en la experiencia inmersiva en la materia que tenía el Logos. Y el Logos nos proyectó dentro de la materia. Y hemos pasado por todos los estados de manifestación. Estamos en el cuarto reino, en la cuarta ronda, la cuarta cadena y en el planeta Tierra. Por lo tanto, estamos en condiciones de revelar el significado de la casa del Padre, de comprender la meta y volver a la casa del Padre con el trabajo realizado y sobre todo, habiendo consumado lo que la cruz fija nos pedía, responsabilidad. Pétalo a desarrollar la relación. Tibetano dice que a este signo a veces se lo denomina la constelación de la resolución de la dualidad en una síntesis fluida. Resolución, la constelación de la resolución de la dualidad, resolver la cuestión de la dualidad en una síntesis fluida. Cuanto antes aceptemos que tenemos por una parte divina y por otro lado una parte material, que a veces la parte material nos esclaviza y la parte divina nos tira hacia otra nueva realidad, cuanto antes entendamos esta pequeña dualidad, antes resolveremos la cuestión. Aceptemos que somos almas, en el día a día nos desenvolvemos dentro de una forma que en lo que respecta al vehículo físico tiene sus limitaciones, es muy involutivo, pero lo que hemos de potenciar, que para eso está este signo, es trabajar el vehículo pránico, el vehículo precisamente etérico, este que tarde o temprano se va a convertir en el mecanismo de respuesta del alma. Podemos tener muchas ideas sobre el mundo de los chakras, en los nadis, etcétera, etcétera. Pero tengamos en cuenta que el mundo de los chakras es la contraparte inferior etérica de lo que hay en niveles superiores, que es el loto egoico. Por lo tanto, nosotros somos básicamente una mónada, una chispa divina. Nos expresamos a través de una tríada espiritual que tiene un proceso de duración muy largo. Pero realmente nos estamos manifestando con una parte densificada. Esa parte triádica se junta en un punto neutro al que le hemos puesto el nombre de alma o yo superior, lo cual queda muy bien, pero tengamos en cuenta que llegará un momento que tampoco seremos eso. Y se proyecta en los planos karmáticos como una mente, como una emoción y como una acción. Nos quedamos siempre con la idea de la acción. Tengamos en cuenta que llegará el momento en cada uno de nosotros que aquello que pensamos, sentimos o realizamos internamente lo está haciendo el alma. Cuanto antes acortemos este camino, cuanto antes empleemos esa energía sagitariana para alcanzar la meta, construyéndola continuamente, construyendo el camino que nos conduce a la misma, antes estaremos en condiciones de revelar una conciencia nueva. Conciencia que sí, que seguramente vendrá descrita en los libros, pero que no tiene mucha importancia eso, porque no es de nuestra propia cosecha. Los polos opuestos, la cruz mutable, la comprensión del universal antes del estudio de lo particular. Comprensión del universal, que es lo que nos da la idea sagitariana de irnos a lejanísimos, muy lejos, y ver las estrellas y quedarnos extasiados. Y luego decir abiertamente, pero vamos a ver, si yo hablo tanto de las estrellas, ¿por qué no soy capaz de ver que la luz que está ahí arriba, que creo que está estática, y además reconociendo que lo que estamos viendo aconteció hace muchísimo tiempo, no es actual, no es real en este momento? Por lo tanto, si nosotros tenemos tanto interés en esas cosas del universal abstractas, tengamos en cuenta que debemos actuar a nivel concreto, que esto no lo tenemos obligatoriamente que aplicar, si no nos estaremos confundiendo más todavía. Vamos a continuar. En el ciclo actual, Géminis constituye la principal influencia en la cuádruple influencia de la cruz mutable.
Básicamente presenta el segundo rayo, y el segundo rayo de amor-sabiduría en este segundo sistema solar tiene una potencia muy grande. Todo está supeditado al trabajo que realiza el logo solar, que simbólicamente es el chakra cardíaco del logos cósmico. Cuando acabe el ciclo, todo el mantra del ciclo de expresión del logos en este su segundo sistema solar, tengamos en cuenta que esa energía sí que se habrá expresado plenamente. Para entonces se espera que nosotros, el reino humano, forme parte seguramente, quién sabe, a lo mejor del quinto reino una parte, quién sabe. El principal símbolo de la dualidad en el zodiaco, Géminis, los gemelos. La constelación de Géminis y su inherente influencia del segundo rayo controla cada uno de los pares de opuestos en la gran rueda del zodiaco. Luego el tibetano nos dice una cosa muy interesante de la rueda y de los sentidos del giro. En realidad la rueda no gira hacia atrás o hacia adelante, como las ruedas comunes, sino que simultáneamente en ambas direcciones. Le resulta imposible a la conciencia humana captar todavía este hecho. Es un hecho dual que seguramente el día que despertemos a la visión interna y podamos ver las cosas en tres dimensiones, nos daremos cuenta del significado de esta rueda. A nosotros nos parece que evoluciona en un sentido, gira en un sentido, y a otros dirán que es en el contrario. En el fondo es el mismo. Según el punto de observación nuestro, veremos un sentido de giro o veremos el otro. Y eso es importante porque nos habla de dualidad, pero ya la dualidad la llevamos dentro. Somos mónadas, somos espíritus y estamos revestidos de un cuerpo karmático, un cuerpo que está sujeto a una ley del propio logos planetario, de su anterior esquema evolutivo, su tercera cadena, la luna, y con esa energía han construido nuestro vehículo físico-etérico, nuestro vehículo emocional y nuestro vehículo mental concreto. Por mucho que queramos desplegar las alas para volar como almas, tengamos en cuenta que hay que pagar el tributo de redención de esa materia. Y en el sendero estamos haciendo lo mismo. Por lo tanto, solucionar el conflicto de la dualidad dentro de nosotros mismos es una opción muy, muy válida y necesaria. Dice, a este signo a veces se lo denomina la constelación de, como hemos visto antes, de la resolución de la dualidad en una síntesis fluida, y representa los pares de opuestos en el zodiaco. Pero tengamos en cuenta una cosa. Nosotros hablamos a veces de síntesis, que hemos alcanzado a lo mejor a nivel personal un punto de síntesis, pero olvidamos que esa síntesis puede durar lo que dura el efecto de una meditación, a lo mejor grupal, o un momento de los plenilunios, a lo mejor los festivales mayores. Podemos pensar con toda razón de que hemos tenido una pequeña revelación. Algunos dirán que es la rama, otros dirán que el maestro, y a lo mejor otros tenemos que decir que simplemente ha sido una pequeña vibración del átomo anásico permanente en el centro laringio. No importa lo que digamos, no importa nada de eso. Sí que importa si lo miramos serenamente y de manera impersonal, distanciándonos de la experiencia, veremos que todo esto contribuye a una expansión y que la dualidad prácticamente existe en todas partes. Si el lobo solar está encarnado, nosotros sabemos las condiciones que tenemos. Pues si él ha necesitado manifestarse en los planos karmáticos, será porque tiene que hacer algo, aprender algo, trabajar con algo. Ya vemos el trabajo ingente que realiza por toda la información que tenemos de fuego cósmico, de teosofía, los rayos, tratado de magia blanca, etcétera, etcétera. Pero tengamos en cuenta que eso es aplicable también a nosotros. Así que los pares de opuestos forman parte de la evolución. Y cuanto antes resolvamos este enigma, antes dejaremos de torturarnos si la dualidad sí, dualidad no, el apego o el desapego. Son consustanciales al vivir humano. Ya sabemos que existe y por lo tanto no debemos ponderarlos tanto, nos debemos de olvidar, pero sabiendo que existen. Se ha de recordar que desde el ángulo del desarrollo final de las 12 potencias zodiacales, los 12 opuestos deben transformarse en los 6 fusionados, y esto se produce mediante la fusión de los pares de opuestos de la conciencia. De otra manera, el zodiaco tiene 12 puertas, pero son 6 energías complementarias. Y estas 6 energías complementarias debemos entender que no podemos entender a Piscis sin entender a Virgo, no podemos hablar de Leo sin conocer a Acuario y no podemos hablar de Géminis sin conocer a Sagitario. Y así con todos los 12 signos.
Son 6 oportunidades magníficas, pero para entender a Géminis entendamos cuál es el problema de la búsqueda de la meta, el tema del silencio, del signo del iniciado que es Sagitario. Pero para el iniciado, cuya intuición está activa, constituyen solo 6 grandes potencias, porque él ha logrado actuar libremente entre ambos. Ojalá llegue el día en que nos convirtamos en seres humanos que podemos actuar de forma libre y consciente dentro de la dualidad. Ojalá. Y además lo apliquemos de forma práctica. Dice el rayo de amor sabiduría, el segundo rayo, fluye a través de Géminis. Evidencia cuán verídica es la enseñanza ocultista de que el amor subyace en todo el universo. Evidencia cuán verídica es la enseñanza ocultista de que el amor subyace en todo el universo. Este subyacente amor de la deidad llega a nuestro sistema solar principalmente a través de Géminis, el cual forma un triángulo cósmico con las constelaciones de la Osa Mayor y de las Pléyades. Géminis forma un triángulo cósmico con las constelaciones de la Osa Mayor y de las Pléyades. La Osa Mayor representa el centro coronario del logos cósmico y las Pléyades el centro laríngeo. Por lo tanto, en la resolución de la dualidad tendremos la manifestación del propósito divino, que en estos tiempos, en este segundo sistema solar, pasa por expresar el amor, la energía de la cohesión, de la integración, de la vinculación, la energía búdica. Este es el triángulo del Cristo cósmico y el símbolo esotérico que está detrás de la cruz cósmica. Triángulo del Cristo cósmico y el símbolo esotérico que está detrás de la cruz cósmica. Géminis conforma un punto de entrada para la energía cósmica de Sirio. Géminis conforma un punto de entrada para la energía cósmica de Sirio. Libra está relacionada con las Pléyades y transmite su potencia. Libra está relacionada con las Pléyades y transmite su potencia. Y Acuario expresa la conciencia universal de la Osa Mayor. Acuario expresa la conciencia universal de la Osa Mayor. La energía de Sirio, del segundo rayo, precisamente la constelación del Can, Sirio. Libra está relacionada con las Pléyades y transmite su potencia. Libra también se conoce como el plano búdico con respecto a la Tierra, es el campo del equilibrio, que es una de las cualidades más difíciles de desarrollar en la Tierra, el equilibrio. Si el amor es complejo, el equilibrio es mucho más complejo. Y Acuario expresa la conciencia universal de la Osa Mayor. Como la Osa Mayor es precisamente el chakra coronario del logos cósmico, evidentemente la conciencia acuariana trata de manifestar en este periodo evolutivo, en esta era, el propósito divino, simplificando todos los procesos de la vida diaria a través del séptimo rayo de Urano y convirtiendo la realidad pisciana en una oportunidad nueva, dándole la vuelta a todo lo que hemos construido. Por eso estamos en un periodo de cambio muy grande, pues tengamos en cuenta que sin amor, sin equilibrio y sin cumplimiento del propósito, no vamos a hacer absolutamente nada. Y eso lo vamos a plasmar objetivamente, le diremos que es tercer, séptimo rayo, pero en realidad lo que vamos a hacer en la era de Acuario es trabajar el cuarto rayo de la armonía dentro del conflicto. Y el conflicto no es ni más ni menos reconocer la dualidad entre la parte superior y la inferior. Si este trabajo, el eje de la rueda, lo hacemos bien, la revelación será total para la humanidad o para aquella parte de la humanidad que esté preparada para recibirla y merecedora de la misma, claro está. La cruz mutable produce esas condiciones que traerán periodos de cambio en la vida del planeta, de un reino de la naturaleza o de un ser humano. Mercurio desempeña una parte en esto. Es el regente precisamente ortodoxo de Géminis. Géminis, como habrán empezado a captar, está relacionado con el cuerpo etérico. Es el custodio de la energía condicionante y el intermediario en lo que respecta a las esencialidades básicas entre el alma y el cuerpo. Custodio de la energía condicionante y el intermediario en lo que respecta a las esencialidades básicas entre el alma y el cuerpo. Para el hombre común, el verbo indica que la inestabilidad realice su trabajo,
que la inestabilidad realice su trabajo. Pero para el discípulo, el verbo lo enuncia el alma misma. Reconozco a mi otro yo y en la decadencia de ese yo resplandezco y crezco. Fluidez, reconocimiento de la dualidad, control por el alma. Aquí está el problema. Por una cuestión, un lado, uno de los dos gemelos, Castor, la personalidad, y Pollux, el alma, prefiere la inestabilidad. ¿Por qué? Porque dentro de la inestabilidad, la personalidad tiene posibilidades de realizarse, autorrealizarse. Pero para el alma no. El alma viene visión sintética. Y luego tenemos algo importante, cuando se consigue esa característica de solución de la dualidad, esa fluidez se convierte en un reconocimiento de la dualidad y sobre todo se expresa el control por el alma. Pero esta fluidez en el fondo es adaptabilidad. De ahí que se hablaba antes del tercer rayo de Libra, pero tengamos en cuenta que sin tercer rayo, sin actividad, no seremos capaces de desarrollar nada. Por lo tanto, no nos podemos estar quietos ni parados, debemos estar activos a nivel mental y a nivel físico. Debemos interrelacionarnos unos con otros, si no, el pétalo de la relación no se desarrolla. Géminis, estos textos proceden de la Sinfonía del Zodiaco. Dice, es la tercera luna mayor. También se le llama Festival del Cristo, Festival de la Humanidad, Día Mundial de Invocación, etcétera, etcétera. Desde 1952, algunos estudiantes del esoterismo lo llamaron la festividad de la buena voluntad o Día Mundial de Invocación. Día Mundial de Invocación. Hay que decir una cosa. Por mucho que digamos que el plenilunio de Géminis es el Día Mundial de Invocación, hay que reconocer que cada día, tendremos la opción, si lo queremos aprovechar, de invocar algo nuevo. Respondamos conscientemente a las preguntas interiores que nos debemos de formular y si somos capaces de invocar, tengamos en cuenta que también debemos evocar algo. De lo contrario, estamos generando karma. ¿En qué sentido? Desarrollaremos una grandísima concentración. Si pedimos, que sepamos que tenemos que dar. Y si no somos capaces de dar, mejor que no pidamos. Distribuirán a la humanidad las energías con las que se tome contacto y que se acumulan en el cáliz, como corrientes de luz, amor y energía, para provocar relaciones humanas correctas, buena voluntad, comprensión y colaboración entre todas las personas, entre todas las naciones y en todas partes. Esto es lo que puede acontecer si realmente este cáliz, la copa, esta copa que la humanidad tiene abierta a la conciencia humana, es muy sensible, una parte de ella, a las energías que se van a derramar, energías que hay que manifestar lo siguiente. El mes pasado celebramos el Festival de Tauro y supuestamente recibimos la bendición del Buda. Vale, digo supuestamente porque en realidad lo que pasó en ese festival, como pasas cada año, es que el Cristo recibe esas energías en una copa, en un cáliz especial. Y ese cáliz acumula las energías del Buda y el Cristo ahora, en este festival, las va a poner al servicio de la humanidad. Por lo tanto, si nosotros, nuestro cuerpo causal, simbolismo del cáliz, realmente lo tenemos preparado y dispuesto, cuando sea la bendición del momento exacto del plenilunio, alguna cosa recibiremos. Si nos hemos preparado a conciencia durante semanas. ¿Cuándo lo vamos a recibir? Probablemente cuando llegue el otoño. Cuando sea la contraparte, Sagitario, puede que sea en Libra, puede que sea en Escorpio o puede que sea en Sagitario. Pero la respuesta se recibirá o tal vez a los pocos días, no importa. Pues tengamos en cuenta que estas características que favorecen una nueva humanidad, correctas relaciones, armonías, cordialidad, los derechos humanos, todo esto que hablamos tanto, arquetípicamente está previsto, siempre y cuando los seres humanos trabajemos para convertirlos en realidad. El maestro tibetano organizó, a través de algunos discípulos suyos, algunas actividades de servicio que se llaman triángulos y el movimiento de la buena voluntad. Es interesante reconocerlo y hay, si que uno quiere, debe de apuntarse porque en realidad es una forma de trabajar entre seres humanos. Y insisto, y no me cansaré nunca, de que todo el trabajo de preparación para la venida del avatar se debe de hacer desde el punto de vista de los humanos. El maestro dio una información y le podemos llamar maestro en tanto y en cuanto no nos enganchamos a él, no quedamos totalmente adheridos a lo que dijo. Eso no importa. Lo que debemos hacer es, si queremos, empezar a poner en práctica y después, según los resultados, juzgar por nosotros mismos.
Estos dos movimientos, triángulos y buena voluntad, están conectados directamente con esta tercera luna llena importante y reciben especial energía en los días primero y tercero. El nuevo grupo de servidores del mundo recibirán energía cuando se entone la segunda estrofa. El nuevo grupo de servidores del mundo recibirá energía cuando se entone la segunda estrofa. La buena voluntad es una energía constructiva, positiva y creativa. Es la energía que cura las grietas y las barreras emocionales y mentales y conduce a un entendimiento total. Curiosamente, la buena voluntad se considera para muchas personas mentalmente formadas, mente concreta por supuesto, como una debilidad de la conciencia humana. No lo es, en modo alguno lo es. Ahora bien, para trabajar la buena voluntad debemos partir del supuesto de que las dos partes integrantes de la dualidad reconocen ese potencial interno porque dentro suyo lo han manifestado, lo han incrementado y pueden confiar plenamente. De lo contrario, no es. Lo que conocemos habitualmente en la Tierra por buena voluntad muchas veces es la imposición de un pensamiento, ya sea por poder, por dinero o por intereses políticos. Pero no es la verdadera buena voluntad que debe brotar de forma espontánea. En el centro de cada hombre se halla oculta esta energía. La tarea de los hombres de buena voluntad es hallar los modos de liberarla y crear una fuerza potente hacia el entendimiento internacional y la unidad mundial. De otra manera, el cuarto reino tiene la clave para que la humanidad dé un cambio total y se convierta en la tierra prometida. Hoy por hoy tenemos muchísimo trabajo, pero eso sí, hay que continuar trabajando, no fiarse demasiado de los pequeños atisbos de luz que vemos por todas partes, porque por otro lado las fuerzas oscuras se reorganizan continuamente y atacan por otro lado. Por tanto, lo que hacemos por un lado positivo, lo desmontan por otro lado. Y mientras no tengamos una mente clara y un juicio razonado y tengamos el mundo emocional ya precisamente calmado, aquietado y sublime, va a ser difícil que avancemos más. Pero no obstante, hay gente que lo está haciendo, que llevamos años trabajando y los resultados vienen. Aunque vayan a parar a otro lugar, no importa. Lo importante es que sigamos el trabajo este trabajo esotérico. El resultado probablemente no nos interese conocerlo. Dice, en esta luna llena podemos procurar liberar esa energía dentro de nosotros y dentro de nuestro grupo o nación y ayudar a la construcción de la nueva era de la gran fraternidad. La nueva era de la gran fraternidad o también la nueva Jerusalén, la ciudad de la paz o el mundo de la paz. Tengamos que la paz tiene que partir de la concepción, de aceptación de lo que significa la justicia divina. Debemos cumplir con el señor Saturno, el señor del karma, y no pensar que por el hecho de pedir y ser supuestamente buenas personas, estamos en condiciones de construir algo nuevo, porque eso no es así. Requieren hechos, no el trabajo que nosotros internamente estamos haciendo. Por eso es un trabajo tan lento. Trabajamos en la meditación, en los grupos, hacemos las lunas llenas, estudiamos, decimos que somos buenas personas, pero eso tiene poca efectividad. ¿Cuándo veremos esta efectividad? Cuando empecemos a contrapensar en términos de grupo, como he dicho antes, unión de almas. Y aunque a veces pensemos que los que no piensan como nosotros no tienen la misma ideología esotérica, pongamos por caso, la misma afiliación, tengamos en cuenta que todo el mundo, salvo que hayan demostrado claramente que tienen unas intenciones muy diferentes a las nuestras, toda esta gente que trabaja por el bienestar de la humanidad, el verdadero, el mayor bien para el mayor número, no para las minorías, esta gente tiene buen corazón. Lo que sucede es que nosotros no lo vemos y no lo vemos porque todavía no hemos visto el nuestro. Y como no hemos visto el nuestro bien y no tenemos miedo a relacionarnos con los demás, tenemos miedo a intercambiar opiniones, por lo tanto no está todavía la situación preparada para que tengamos esa revelación. Pero aún así hay que continuar esforzándose de forma abnegada, día tras día, año tras año, hasta que las fuerzas nos flaqueen. En la luna llena de Géminis, nos dice Torcón, se nos ha dicho que el corazón de este gran ser que llamamos nuestro Sol se abre y irradia fuego solar hacia nuestro planeta. De hecho, hemos visto ya estas últimas semanas auroras boreales en todo el planeta Tierra, por lo tanto, algo de eso se está produciendo ya.
Luego veremos cada uno de nosotros cómo responde. Este fuego es la energía que llamamos amor y el Cristo es la encarnación de este amor solar que Él expresa a través de la jerarquía. El ejecutivo, el Bodhisattva, realmente representa ese aspecto de avatar, de revelador de la nueva era, pero esta nueva era, como hemos dicho antes, si afirma el tema del amor, tengamos en cuenta que aquellos humanos que reciban la señal de amor en su conciencia tienen la obligación de compartirla con los demás, como a través de las correctas relaciones humanas. Para eso está establecido. Si no, no es para mí, ni para ti, ni para el otro. Es para la humanidad en conjunto. Y cuando hablemos de humanidad no le pongamos caras, ni orientaciones, ni territorialidad, ni nada de nada. Humanidad. Es con esta energía y en el tiempo de la luna llena de Géminis que se consuma y celebra la victoria de la vida sobre la forma. Victoria de la vida sobre la forma y del espíritu sobre la materia. Si actuásemos cada día como almas, podríamos decir después de años y años de trabajo que hemos triunfado sobre la materia. No obstante, a veces sí, a veces no. Por lo tanto, hagamos lo posible porque sea siempre, es decir, seamos conscientes siempre y que las circunstancias del día a día no nos desvíen de nuestro trabajo esencial, que básicamente es expresar la luz, el amor y el poder y la voluntad al bien que el alma atesora. Celebrar la festividad de la humanidad significa tener fe en la humanidad, confiar en las fuerzas de la luz, tener fe en la labor de quienes trabajan en pro de la elevación de la humanidad, tener fe de que a su tiempo una humanidad unida emergerá de las nieblas de las discriminaciones separativas y de los intereses egoístas. Ese es el anhelo que todos tenemos. Hoy en el mundo está movido por intereses egoístas y algunos francamente inmorales y, vamos, terribles, por decir otra palabra. Hemos visto guerras que se están produciendo cosas muy feas y hay muy poca gente que haya pedido a nivel internacional una conferencia de paz para estas guerras. Es curioso cómo a través de la pandemia del COVID-19 se nos inoculó un miedo a tener pensamiento propio. Y eso al final ha servido para justificar una guerra en un lado y justificarla en el otro. En el fondo son movimientos capitalistas de alto vuelo que lo único que pretenden es repartirse el mundo en este siglo XXI, ni más ni menos. Y si para ello tienen que hacer guerras de carácter mundial para trocear grandes países por los recursos minerales que tienen, lo van a hacer. Y de hecho lo están intentando. ¿Cómo lo podemos anular? Manteniendo el pensamiento positivo y la acción positiva. Si estamos rezando o que demos invocación, hay que dar con el mazo, ¿eh? Hay que continuar picando piedra. Es interesantísimo que en la primera luna mayor la jerarquía recibe el gran voltaje de la energía de la voluntad. En la primera luna mayor, la jerarquía recibe el gran voltaje de la energía de la voluntad. En Aries, la resolución, el carnero. En la segunda luna, la jerarquía absorbe la energía de la iluminación, Tauro. Ellos conservan estas energías en el cáliz de la jerarquía hasta que reciben la energía del amor en la tercera luna mayor de Géminis. Comentábamos antes. Esas energías están ahí, pero a no ser que nosotros en el día a día trabajemos por manifestar las rectas relaciones humanas, que no hay que hacer absolutamente nada, hay que ser una persona correcta, amable con los demás. Y a nivel mental no tenemos por qué andar pensando esto o aquello, simplemente percibiendo el contacto con el alma. Con eso tenemos bastante para ser inmensamente felices. Y dejemos que los demás hagan lo que les parezca. Sobre todo nosotros irradiemos, porque el irradiar va a ser un referente para todos aquellos que nos rodean. Conservan estas energías en el cáliz de la jerarquía hasta que reciben la energía del amor en la tercera luna mayor o de Géminis. Esto indica que sin amor el poder no es seguro. Sin amor la luz puede usarse mal. A la seguridad solo se la halla en el amor, que necesita que la voluntad y la luz estén activos y sean protectores y radioactivos. Por lo tanto, si en esta nueva era no hay humanidad, no hay amor, no hay buena voluntad, la luz puede ser terrible. De hecho, hemos utilizado la luz, la ciencia, los militares, armamento, etcétera, armas de destrucción masiva, porque hay un exceso de luz
luz concreta, falta amor, o hay un exceso de poder, de voluntad, pero no voluntad al bien, no una voluntad con amor, sino la voluntad que invoca la destrucción del mundo manifestado para supuestamente construir uno nuevo. Eso lo hicieron los nazis y lo siguen haciendo algunos militares, algunos políticos en el mundo actualmente. Pero no olvidemos que si no hay amor, no habrá evolución tal como a la reina humano le interesa. A la seguridad solo se la halla en el amor, que necesita que la voluntad y la luz estén activos y sean protectores y radioactivos. Atravesamos una disciplina y una meditación especiales para elevarnos hasta los niveles del alma, a fin de recibir esta energía en su estado puro, antes de que se mezcle con la cerrazón, la niebla, la bruma y la contaminación de nuestras vidas mentales, emocionales y físicas y sociales. Atravesamos una disciplina y una meditación especial para elevarnos hasta los niveles del alma, a fin de recibir esta energía en su estado puro, antes de que se mezclen con la cerrazón, la niebla, la bruma, los espejismos y la contaminación de nuestras vidas, tanto mentales, emocionales como físicas y sociales. Por lo tanto, cuando viene algo, mantengamos la casa limpia, reconozcamos nuestras limitaciones, nuestros espejismos, nuestras dualidades ocultas y poco a poco entenderemos este proceso de gran revelación de conciencia. La meditación grupal de luna llena nos prepara para que el grupo en conjunto tome contacto y reciba esta energía de la buena voluntad, se ilumine, se expanda a través de la buena voluntad y la irradie al mundo de los hombres en su pureza, sencillez y belleza, en su pureza, sencillez y belleza. Hay otro acontecimiento que tiene lugar en esta luna llena. Dícese que Cristo reúne a todos los miembros de la jerarquía alrededor de él y pronuncia las últimas palabras de Buda, que según los libros budistas son: ahora, hermanos míos, mirad, os exhorto diciendo, la decadencia es inherente a todas las cosas componentes. La decadencia es inherente a todas las cosas componentes. Trabajad vuestra salvación con diligencia. Trabajad vuestra salvación con diligencia. Por lo tanto, todo lo que entendemos que nos parece maravilloso, que está manifestado, porque está manifestado y nos gusta mucho y decimos que es una gran belleza, en el fondo es un pecado de separatividad. Pero no estamos todavía en condiciones de abrazar lo más sublime, dejando de lado lo más concreto. Hemos de aprender a convivir con los dos, con lo más sublime y lo más concreto, y poco a poco ir limpiando la casa de espejismos, para que a nivel mental y emocional no reaccionemos de la forma que habitualmente lo hacemos. Entonces tendremos la potestad de entender que la materia es precisamente un impedimento para la conciencia. Pero mientras no lo tengamos, no lo podemos decir porque no es una realidad de conciencia para nosotros. La decadencia es inherente a todas las cosas componentes. Trabajad vuestra salvación con diligencia. Enfoquémonos en el alma y cuando llegue el momento en la tríada espiritual y en la mónada más adelante. La luna llena de Géminis es un tiempo en el que debemos meditar sobre las palabras del Buda para que trabajemos nuestra salvación como raza humana y comprendamos, como hemos dicho antes, que la decadencia es inherente a todas las cosas componentes. Por ejemplo, los imperios, si cayó el imperio romano, cayó el imperio español, cayó el imperio británico y cayeron tantos imperios y cayeron los nazis, etcétera, 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 tengamos en cuenta que todo lo que conocemos actualmente también va a caer. Y con los restos se construirá algo nuevo. Y así una vez, otra vez y otra vez, hasta que se pare la rueda. Y se parará la rueda simbólicamente cuando la humanidad vaya a salir del cuarto reino de la naturaleza. Es decir, alcancemos la cuarta iniciación y prácticamente ya no necesitemos encarnar como lo entendemos ahora. Comprender este hecho romperá las cadenas del apego a la materia en todas sus formas. Comprender este hecho romperá las cadenas del apego a la materia en todas sus formas y liberará a la humanidad para la nueva era de madurez,
en la que no somos esclavos de la materia, sino que la usamos para fomentar su progreso en el sendero de la resurrección o de la libertad. No seremos esclavos de la materia, sino que la usaremos para fomentar el progreso en el sendero de la resurrección o de la libertad. Es decir, cuando nos sustraigamos totalmente por haber cumplido con la justicia divina, con el Señor Saturno, de la esclavitud, de formar parte de la materia, de estar prisioneros de la materia. Por eso la forma representada por la luna, que está muerta, en el fondo es una cárcel para el alma. Hay que dosificar el deseo, hay que encaminarlo hacia la aspiración, hacia lo más sublime, y si queremos tener anhelos, anhelos para el mayor bien y para el mayor número. Todos nuestros dolores, el sufrimiento, la pérdida de energía, el derroche de muchas vidas, son el resultado del apego a la materia, a la riqueza, a los bienes y posiciones. Todos nuestros dolores, el sufrimiento, la pérdida de energía, el derroche de muchas vidas, son el resultado del apego a la materia, a la riqueza, a los bienes y a las posiciones. Dentro de todo esto, la decadencia es inherente y debemos empeñarnos en pos del estado incorruptible y puro de la redención del espíritu en marcha permanente. Dentro de todo esto, la decadencia es inherente, consustancial, y debemos empeñarnos en pos del estado incorruptible y puro de la redención del espíritu en marcha permanente. Apostemos por la parte más elevada y poco a poco iremos sublimando este proceso. A Géminis lo forman dos grupos de estrellas que forman dos columnas. Hace siglos a estas dos columnas se las identificaba con dos hermanos que se llamaban Castor y Pólux. Castor la personalidad y Pólux el alma. Según la leyenda, Castor era mortal y Pólux inmortal. Castor y Pólux. Eran griegos que se dirigieron a Italia para ayudar al comandante en jefe en sus guerras y el comandante construyó en el foro un templo dedicado a ellos. Dice la leyenda que eran los protectores de marinos y viajeros. Calmaron una tempestad que impedía que las naves cargadas de trigo entraran en el puerto. Cuando calmaron la tormenta, la gente vio que las estrellas brillaban sobre sus cabezas. Una forma simbólica de explicar un fenómeno que es hipotético, pero es una forma de explicar a través de la mitología realidades internas que de otra manera no serían muy asumibles por las personas que lo van a recibir el mensaje. Castor está formado por tres estrellas que simbolizan el vehículo triple de la personalidad, y así se erige en el símbolo de la personalidad. Pollux simboliza al alma humana inmortal. Castor está formado por tres estrellas que simbolizan el triple vehículo de la personalidad, y así se erige en el símbolo de la personalidad, y Pollux simboliza al alma humana inmortal. Dícese que durante los últimos 300 años, la luz de Castor está en menguante y la luz de Pollux en creciente. Los astrólogos esotéricos creen que esta es una señal que indica que la humanidad podrá resolver sus problemas de personalidad, entrar en la conciencia del alma y fundar la fraternidad de la humanidad bajo la luz de los valores espirituales. Los astrólogos esotéricos creen que esta es una señal que indica que la humanidad podrá resolver sus problemas de personalidad, entrar en la conciencia del alma y fundar la fraternidad de la humanidad bajo la luz de los valores espirituales. Ojalá esto acontezca y démonos cuenta que corresponde a la propia humanidad. No será ningún milagro, sino fruto del trabajo constante e incesante. Dícese en un libro antiquísimo llamado El Viejo Comentario: cuando las fuerzas dobles de los hermanos cósmicos Géminis se conviertan en la energía de quien cabalga hacia la luz Sagitario, entonces el cuarto reino se convierte en el quinto. La humanidad, el eslabón, se convierte en la jerarquía, en la conferidora de todo bien. Entonces se regocijan todos los hijos de Dios. Una forma simbólica de decir que el día que volvamos a la casa del Padre, la primera puerta, cuando iniciamos el proceso,
la famosa constelación de Arges que va de Cáncer a Capricornio. Cuando lleguemos a la casa del Padre, precisamente la prueba capricorniana por excelencia, seremos iniciados, formamos parte de la jerarquía. Ese día, andando el tiempo, será una nueva era para nosotros. En la cuarta iniciación ya empezaremos a formar plena conciencia de la jerarquía planetaria. ¿Está lejos? Por supuesto que está lejos, pero hay que decir que si hemos tenido humanos en el siglo XX que han conseguido la cuarta iniciación, grandes algunos filósofos, divulgadores espirituales, esotéricos, etcétera, tuvimos en el siglo XIX algún iniciado en el campo de la música, evidentemente, ¿por qué no podemos ser alguno de nosotros los elegidos? Una vez tengamos ese convencimiento, no se lo comentemos absolutamente a nadie, que se pueda apreciar a través de nuestra actividad. Es lo único que se nos exige. Es decir, que nuestro trabajo en el día a día tenga una efectividad. Igual nos toca por cuestiones karmáticas estar aislados de una situación donde nadie nos conoce. Aún así, trabajemos internamente en favor de la manifestación de la luz. Ya llegará el momento o la encarnación donde realmente seamos conocidos por nuestro servicio. Llegamos al tema mitológico. El tema mitológico, pues en lugar de hacer una síntesis, lo que he preferido es coger el texto tal cual aparece en el libro y lo plasmando. Todo no, porque es muy largo, se divide en dos partes, pero sí que es una forma que entendamos en qué consiste la fiesta esta, este camino tan especial para ir a recoger las manzanas de las Hespérides. En realidad son la sabiduría, prácticamente. Hablamos en términos de sabiduría y por lo tanto el amor, y sabemos que tiene una esencia que es la unión del amor y la sabiduría. Eso lo llamamos iluminación. Dice el gran presidente, dentro de la cámara del concilio del Señor, haya vigilado los trabajos del Hijo del Hombre, que es un Hijo de Dios. Él y el Maestro vieron el tercer gran portal, abierto entre el Hijo del Hombre, descubriendo una nueva oportunidad para andar el camino. Simbólicamente son las pruebas. Lo podemos asociar como una forma arquetípica o a lo mejor que el trabajo que nos toca realizar durante un periodo de encarnaciones. No tenemos referencia, pero tal vez sea así. Ellos advirtieron cómo el trabajador apareció y se preparó para emprender su tarea. Ordeno que cuiden el árbol sagrado, que Hércules desarrolle el poder de buscar sin desmayo, decepción o demasiada presteza, que se le exija ahora perseverancia. Ha cumplido bien hasta ahora y así salió la orden. Lejos, en una región distante, crecía el árbol sagrado, el árbol de la sabiduría. En él crecían las manzanas de oro de las Hespérides. La fama de estas dulces frutas había llegado a tierras distantes, y todos los hijos de los hombres, quienes se sabían que eran también hijos de Dios, las deseaban. Hércules también sabía de esas frutas, y cuando salió la orden de buscarlas, buscó al maestro, preguntándole el camino para ir y encontrar el árbol sagrado y recoger las manzanas. Él le pregunta y el maestro le responde de una manera que no se esperaba. Dime el camino, oh maestro de mi vida. Yo busco las manzanas y las necesito rápidamente para mi provecho. Muéstrame el camino más rápido y yo iré. El maestro le dice, por aquí no. Dice, no es así, hijo mío, replicó el maestro. El camino es largo. Solo dos cosas te voy a confiar. Y luego a ti te corresponde probar la verdad de lo que digo. Recuerda que el árbol sagrado está bien custodiado. El árbol sagrado está bien custodiado. Tres hermosas doncellas aprecian el árbol protegiendo bien su fruto. Un dragón de 100 cabezas protege a las doncellas y al árbol. Guárdate bien de la fuerza demasiado grande para ti, de los engaños demasiado sutiles para tu comprensión. Vigila bien. Le habla del árbol, le habla que está protegido, de lo que significa, pero sobre todo, le voy a decir que es un trabajo muy fuerte para él. Y le viene una prueba muy fuerte, la del falso maestro. La segunda cosa que te diría es que tu búsqueda te llevará donde te encontrarás con 5 grandes pruebas en el camino. Cada una te proporcionará el ámbito para la sabiduría, la comprensión, la destreza y la oportunidad. Vigila bien. 5 pruebas en el camino. Cada una te proporciona el ámbito para la sabiduría, la comprensión, la destreza y la oportunidad. Así que vigila. Y el maestro ya le anuncia, vas a fracasar en reconocer estos puntos sobre el camino, pero solo el tiempo lo va a mostrar. Dios te acompañará en su búsqueda. Le da mucha confianza, sigue adelante trabajando con confianza porque pretendía el éxito, no el fracaso.
Hércules salió al camino, seguro de sí mismo, de su sabiduría y de su fuerza. Pasó a través del tercer gran portal, yendo rectamente al norte. Anduvo por toda la tierra buscando al árbol sagrado, pero no lo encontró. Anduvo por toda la tierra buscando el árbol sagrado, pero no lo encontró. A todos los hombres que vio les preguntó, pero ninguno le pudo conducir a él. Nadie conocía el lugar. El tiempo pasó, no obstante, buscaba todavía de lugar en lugar y volviendo muchas veces sobre sus pasos hacia el tercer portal. Triste y desanimado, buscaba por doquier. Tomó tiempo, no buscaba todavía en lugar y volviendo muchas veces sobre sus pasos hacia el tercer portal. Triste y desanimado, buscaba por doquier. El maestro, vigilando desde lejos, envió a Nereo para ver si podía ayudar. Este vino repetidas veces en forma variable y con diferentes palabras de verdad, pero Hércules no respondía ni sabía que el mensajero era para él. Aunque era hábil en la palabra y sabio con la profunda sabiduría de un hijo de Dios, Nereo fracasó, pues Hércules estaba ciego. No reconoció la ayuda tan sutilmente brindada. Presentado de nuevo al fin con tristeza al maestro, Nereo habló del fracaso. La primera de las 5 pruebas menores ha pasado, respondió el maestro, y el fracaso caracteriza esta etapa. Que Hércules prosiga. No encontrando el árbol sagrado en el camino del norte, Hércules volvió hacia el sur y en el lugar de la oscuridad continuó con la búsqueda. Al principio soñó con un éxito rápido, pero Anteo la serpiente le encontró en ese camino y luchó con él, venciéndole en todas las ocasiones. Al principio soñó con un éxito rápido, pero Anteo la serpiente le encontró en ese camino y luchó con él, venciéndole en todas las ocasiones. La serpiente custodia el árbol, dijo Hércules. Esto se me dijo, el árbol debe estar muy cerca de ella. Debo acabar con su guardián y así, destruyéndolo, abatir el árbol y coger el fruto. Sin embargo, a pesar de luchar con mucha fuerza, no triunfó. ¿Dónde está mi falta? Dijo Hércules. ¿Por qué Anteo puede vencerme? Si aun cuando niño yo destrocé una serpiente en mi cuna, con mis propias manos la estrangulé, ¿por qué fracaso ahora? Luchando nuevamente con todo su poder, asió la serpiente con ambas manos, elevándola en el aire y alejándole del suelo. He aquí la hazaña fue hecha. Anteo, vencido, dijo, yo vengo otra vez con diferente apariencia en el octavo portal. Escorpio, prepárate de nuevo para luchar. Yo vengo de otra vez con diferente apariencia en el octavo portal. Prepárate de nuevo para luchar. El maestro, contemplando desde lejos, vio todo lo sucedido y habló al gran presidente en la cámara del concilio del Señor, refiriéndole la hazaña. La segunda prueba ha pasado, el peligro ha sido superado, el éxito obtenido. En esta ocasión marca su sendero. Y el gran presidente respondió, que siga adelante. Feliz y confiado, Hércules continuó, seguro de sí mismo y con nuevo ánimo para la búsqueda. Se volvió hacia el octavo, al oeste ahora, y al volverse encontró el desastre. Entró sin pensar en la tercera gran prueba y el fracaso le encontró y demoró su avance por largo tiempo. Se volvió hacia el oeste ahora, y al volverse encontró el desastre. Entró sin pensar en la tercera gran prueba y el fracaso le encontró y demoró su avance por largo tiempo. Pues allá encontró a Busiris, el gran engañador, hijo de las aguas, pariente cercano de Poseidón. Su trabajo es conducir a los hijos de los hombres al error, a través de palabras de aparente sabiduría. Él afirma conocer la verdad y con rapidez ellos creen. Habla bellas palabras diciendo, yo soy el maestro. A mí me ha sido dado el conocimiento de la verdad y debéis hacer sacrificio por mí. Acepten el camino de la vida a través mío. Yo sé, pero nadie más. Mi verdad es justa. Esto lo dice el falso maestro. Esto nos puede pasar en el plano físico, en el camino muchas veces, ¿eh? Muchas veces. Cualquier otra razón es errada y falsa. Escuchen mis palabras. Permanezcan conmigo y serán salvos. Y Hércules obedeció. Y diariamente
Debilitándose su entusiasmo por el camino primitivo, la tercera prueba, no procuraba nuevamente conseguir el árbol sagrado. Su fuerza se agotó. Él amó, adoró a Busiris y aceptó todo lo que éste dijo. Su debilidad crecía día tras día, hasta que llegó un día en que su amado maestro le amarró a un altar y lo mantuvo atado durante un año. Su debilidad crecía día tras día, hasta que llegó un día en que su amado maestro lo amarró a un altar y lo mantuvo atado durante un año. De pronto un día, cuando estaba luchando para liberarse y lentamente, viendo a Busiris por cuya causa estaba en ese trance, vinieron a su mente unas palabras dichas por Nereo hacía largo tiempo. La verdad está en ti mismo. En ti hay un poder, una fuerza que yace allí. El poder que es la herencia de todos los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios. Palabras dichas por Nereo tiempo atrás. Nereo es el aspecto positivo, como estamos hablando de Géminis, Nereo el aspecto positivo y Busiris el aspecto negativo. Como es un signo dual, se presentan siempre las dos opciones. Dice, la verdad está en ti hay un poder, una fuerza que yace allí, el poder que es la herencia de todos los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios. Quieto, yació prisionero en el altar, atado a sus cuatro esquinas por un año entero. Entonces, con la fuerza que es la fuerza de todos los hijos de Dios, rompió sus ataduras, asió al falso maestro, que había parecido ser tan sabio, y lo ató al altar en su lugar. No le dijo nada, pero le dejó allí para que aprendiera. El vigilante maestro desde lejos advirtió el momento de la liberación y volviéndose hacia Nereo le dijo, la tercera gran prueba ha pasado. Tú le enseñaste cómo encontrar la salida y a su debido tiempo él supo encontrarla. Que siga adelante en el sendero y aprenda el secreto del éxito. Tengamos en cuenta que por mucho que estudiemos teosofía, espiritualidad, Vicente Beltrán, Krishnamurti, etcétera, 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 tengamos en cuenta que mientras no tengamos una revelación interna, lo demás no cuenta, ¿eh? Lo demás no cuenta. Y cuanto antes forcemos la solución al conflicto teniendo una pequeña revelación, entonces nos agarramos a ella y vamos profundizando. Y lo demás está muy bien como referencia, pero no será para nosotros ya. Dice, aleccionado y sin embargo con un alivio lleno de interrogantes, Hércules continuó con su búsqueda y recorrió mucho camino. El año que pasó inclinado en el altar le había enseñado mucho. Retornó con mayor sabiduría a su senda. De otra manera, las crisis, estar enganchado a un tema, es una forma de hablar de una crisis. En el fondo, si se llevan bien y si se reflexiona, y si uno no va de resentido, sino que intenta extraer la máximo rendimiento, la conclusión para qué todo esto, se tiene una energía liberadora que no conoce obstáculos. Por tanto, si no tenemos una crisis, invoquémosla de una manera clara. Dice, repentinamente detuvo sus pasos. Un grito de profundo dolor hirió sus oídos. Algunos buitres, dando vueltas sobre una roca distante, llamaron su atención. Entonces nuevamente se oyó el grito. ¿Debía él proseguir su camino o debía buscar a aquel que parecía estar en necesidad y así retrasar sus pasos? Reflexionó sobre el problema de la demora. Un año se había perdido y sintió la necesidad de apresurarse. Otra vez se oyó un grito rasgar los éteres y Hércules, con pasos rápidos, se apresuró y en ayuda de su hermano. Es decir, el sentido del deber se impuso a la creencia. Encontró a Prometeo encadenado a una roca, sufriendo el tema del ángel solar, la mitología, sufriendo horribles agonías de dolor causado por los buitres que picoteaban su hígado, matándolo así poco a poco. Él rompió la cadena que le sujetaba y liberó a Prometeo, persiguiendo a los buitres hasta su distante guarida y cuidando del hombre enfermo hasta que estuvo recuperado de sus heridas. Entonces, con mucha pérdida de tiempo, nuevamente comenzó a ponerse en camino. Le piden solucionar el conflicto del falso maestro, el tema de la adhesión a la materia, famoso anteo. Eres impersonal, tienes desapego, lo tienes que demostrar distinguiendo también al falso maestro del verdadero. Y cuando el de auxilio, se te pide auxilio, el karma te lo exige, tienes que liberar a Prometeo. ¿Por qué? Porque este ser, esta entidad, ha estado cuidando de ti durante muchos millones de vidas, miles de vidas.
El maestro, mirando desde lejos, habló a su aspirante, a discípulo, estas claras palabras, las primeras palabras que le decían desde que emprendió la búsqueda. La cuarta etapa en el camino hacia el árbol sagrado ha pasado. No ha habido retraso. La regla en el sendero elegido que apresura a todos los éxitos es, que apresura a todos los es aprende a vivir. La regla en el sendero elegido que apresura todos los éxitos es aprende a vivir. La cuarta etapa en el camino hacia el árbol sagrado ha pasado. No ha habido retraso. Aprende a vivir en la dualidad. Aquel que preside en la cámara del concilio del Señor observó, él ha cumplido bien, que continúe con las pruebas. Él, Hércules, ha cumplido bien, que continúe con las pruebas. En todos los caminos continuó la búsqueda, en el norte y en el sur, en el este y en el oeste. Buscó el árbol sagrado, pero no lo encontró. Llegó un día que, cansado de viajar y con temor, oyó el rumor de un peregrino que pasaba por el camino. Cerca de una montaña distante, el árbol sería encontrado. Tuvo un aviso, el maestro le envió un mensajero: sigue esforzándote, sube esa montaña y cerca vas a encontrar que está ese famoso árbol. La primera verdadera afirmación que se le daba hasta ahora. Por lo tanto, volvió sus pies hacia las altas montañas del este y en brillante y soleado día vio el objeto de su búsqueda y apresuró entonces sus pasos. Aquí las montañas significan la zona de la cabeza, el afecto coronario, los chakras superiores. No va a haber revelación de la tríada espiritual si no vivimos en esos chakras. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Deseándolo, no, a través del esfuerzo diario, a través de la práctica de la meditación, buscándonos cada vez lo más profundo de nosotros. Y vida tras vida conseguiremos estabilizarnos en ese punto. Dice: ahora tocaré el árbol sagrado, gritó en su alegría. Vencerá el dragón que le custodia. Veré las hermosas doncellas de grande fama y cogeré las manzanas. Pero nuevamente fue retenido por sentimiento de profunda pena. Atlas le hacía frente, tambaleante bajo la carga de los mundos sobre su espalda. Si Atlas es en el mito este ser que lleva precisamente al globo terráqueo en su cogote, la vértebra Atlas que se denomina. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, sus miembros curvados por el dolor, sus ojos cerrados por la agonía. Él no pedía ayuda, no vio a Hércules, sino que permaneció encorvado por el dolor, por el peso de los mundos. Y Hércules evidentemente se ofrece y asume el cargo, él. Hércules, temblando, observó y estimó la medida de la carga y el dolor. Olvidó su búsqueda, el árbol sagrado y las manzanas desaparecieron de su mente. Es decir, ante todo el servicio, la meta ya vendrá. Solo buscó ayuda al gigante, y eso sin tardanza. Se arrojó hacia adelante y ansiosamente quitó la carga de los hombros de su hermano, levantándola sobre su propia espalda, echándose a los hombros la carga de los mundos. Cerró sus ojos, asegurándose con esfuerzo, y he aquí la carga rodó, y él se halló libre y también Atlas. El acto de servicio son actos de amor, y el amor limpia el karma. Una forma sencilla de explicarlo, muy de, de documento esto, de formulario. Delante de él estaba parado el gigante, y en su mano sostenía las manzanas de oro, ofreciéndolas con amor a Hércules. La búsqueda había terminado. ¿Queremos la recompensa del reino de Dios? Pues trabajemos para el reino de Dios. Más caro el agua. Las tres hermanas sostenían aún más manzanas de oro y lo instaban también a recibirlas de sus manos. Y Eglé, esa hermosa doncella que es la gloria del sol poniente, le dijo, poniendo una manzana en su mano: el camino hacia nosotras está siempre marcado por el servicio. Actos de amor son hitos en el camino. Es la tríada espiritual, ¿cómo responde? Pues por actos de servicio. Luego, Eriteia, que cuida la puerta que de todos debemos pasar ante el grande que preside, le dio una manzana y en su costado, con luz, estaba escrita la palabra dorada: servicio. Recuerda esto, dijo, no lo olvides, no lo olvides. Y finalmente llegó Hesperis, la maravilla de la estrella vespertina, y le dijo con claridad y amor: sal y sirve, y anda por el camino de todos los servidores del mundo, de aquí en adelante y por siempre jamás. La recompensa, cuando lleguemos a ese momento de depender de la tríada espiritual, la cuarta iniciación, bueno, pues
entraremos en un reino donde no hay las limitaciones de la forma. Pero de momento estamos donde estamos. La conclusión del servicio, del significado del mito: servicio, servicio y servicio. Y tengamos en cuenta que dentro tenemos unos enemigos que son la duda, tenemos a un Busiris y tenemos también un Anteo y también tenemos a un Nereo. Y también tenemos a estas doncellas y a un Atlas, por supuesto. Pero dependerá de nosotros si somos capaces o no de enfrentarnos a ese dragón que tiene 100 cabezas, que en el fondo somos nosotros mismos, nadie más. Entonces yo restituí estas manzanas para aquellos que siguen la misma ruta, dijo Hércules, y regresó de donde vino. Dice, la peli nos dice: estudiando los 12 trabajos, seguimos la carrera de Hércules a medida que él pasa alrededor del zodiaco, desde el signo de Aries, que es el signo del comienzo, a través de Tauro, Géminis, etcétera, en sentido inverso a las agujas del reloj, hasta Piscis, el signo de la muerte y la consumación. Esto será de manera inversa a la del aparente sendero del Sol en el sentido de las agujas del reloj, que ha empezado en Aries y parece luego retroceder a través de los signos, pasando a Piscis y luego a Acuario, y así sucesivamente a través de todos los signos intermedios, volviendo nuevamente a Aries. Aquí ya para finalizar, una conclusión de la Bailey: se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras iban al infierno. Todo lo contrario, la cabra en Capricornio es el iniciado. Desde un cierto punto esotérico, las cabras van al cielo porque funcionan en el reino espiritual, que es el del cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, la que después de todo será el único infierno que uno pudiera predicar, hasta que dejen de ser ovejas, hasta que aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen en cabras, es decir, se autodesafíen a través del pensamiento y la acción, escalen la montaña y cambien la posición de seguidores de creyentes por la de buscadores independientes o conocedores. Finaliza el texto, el trabajo, y nos vamos a preparar ya para la meditación. Su nota clave: reconozco a mi otro yo y al menguar ese yo me elevo y crezco. Reconozco a mi otro yo y al menguar ese yo me elevo y crezco. Reconozco a mi otro yo y al menguar ese yo me elevo y crezco. Gracias a todos por el servicio y que tengamos todos nosotros un magnífico Festival de Géminis, Día Mundial de Invocación, Festival del Cristo, Festival de la Humanidad, de la Gran Invocación, y que Géminis, las energías de Géminis, del amor, sabiduría, precisamente nos revelen el mundo oculto y nos acerquen cada vez más a la conciencia superior, conciencia que debemos compartir con el resto de humanos del cuarto reino de la naturaleza. Gracias por el servicio.